Todas las integrales que hicimos en la sesión 1 son llamadas inmediatas, porque así tal cual nos las dan, podemos aplicar una fórmula u otra, y llegamos al resultado correcto. En la sesión 2 aprendimos el primer método de integración, que es el cambio de variable, que es cuando tenemos que completar la diferencial. Son dos formas diferentes de hacerlo, pero al final se trata del mismo método. Ahora, en esta sesión, nos toca estudiar el segundo método de integración, que es integración por partes. Utilizamos este método cuando tenemos dentro de la integral una multiplicación de dos expresiones variables y ninguna forma parte de la diferencial de la otra, y tampoco podemos recurrir al álgebra para abordar la integral desde otra perspectiva. La integración por partes es el único método que tiene su propia fórmula. Para poder integrar por partes, como ya dije, vamos a necesitar que dentro de la integral tengamos una multiplicación de dos variables, pero no vamos a utilizar este método cada vez que tengamos la multiplicación de dos variables dentro de una integral. Recuerda que primero tienes que verificar que no se pueda integrar por métodos más sencillos, como por ejemplo por cambio de variable, que fue lo que estudiamos en la sesión anterior, o bien que exista alguna forma de desarrollar esa multiplicación y llegar a algo más sencillo de integrar. Suponiendo que ya intentaste los dos anteriores, entonces debes de asumir que dentro de tu integral tienes la multiplicación de dos variables. Una primera variable que va a ser u, que va a estar multiplicado por la diferencial de otra variable, v. U y v son diferentes. Ahora, ¿cómo integramos esto? Para saber cómo, vamos a recurrir a la fórmula de producto de la diferencial, que es esta. Cuando yo tengo la diferencial de un producto, u por v, lo que voy a hacer es, voy a multiplicar el primero por la diferencial del segundo, más el segundo por la diferencial del primero. Ahora, si lo notas, esto, u por diferencial de v, está aquí en este término. Y es justo lo que tengo aquí dentro de la integral que quiero encontrar. Lo que voy a hacer es, voy a integrar de ambos lados de la ecuación, porque como es una ecuación, yo puedo hacer todo lo que yo quiera siempre y cuando lo haga de ambos lados. Y eso es lo que voy a hacer. Voy a sacar la integral de ambos lados. De este lado voy a tener la integral de la diferencial de u por v. Y de este lado, como tengo una suma, pues la integral se va a separar como dos integrales. Esta integral es la que estoy tratando de encontrar. Así que voy a despejarla. De este lado de la ecuación tengo la integral de la diferencial de u por v. Si recuerdas lo que dije en el primer video, la integral y la diferencial son operaciones inversas, así que la integral de la diferencial de u por v se van a anular mutuamente integral y diferencial y el resultado únicamente me va a quedar u por v. Y ahora, este término, que es la integral de u por la diferencial de v, lo voy a despejar. Simplemente esta integral de v diferencial de u va a pasar del otro lado restando a este u por v y eso va a ser mi integración por partes. Voy a tener u por v menos la integral de v por la diferencial de u. Esa es la fórmula que vamos a utilizar en integración por partes. Pongamos en práctica esta fórmula en el siguiente ejemplo. Ejemplo 1. Tengo la integral de x multiplicado por el seno de x. Bien, aquí yo tengo la multiplicación de dos variables, que sería x y seno de x. Pero antes si quiero intentar la integración por partes, tengo que verificar que no se pueda realizar de un método más sencillo. Por ejemplo, si yo trato de integrar esta con la fórmula del seno de v, esta fórmula me pide tener la diferencial de v. Entonces v es el argumento del seno. V en este caso va a ser x y la diferencial de v pues va a ser diferencial de x, que sí lo tengo, pero esta x que tengo aquí me estorba. Recuerda que si yo tengo una multiplicación no puedo separar esto como integral del primero por integral del segundo. No hay una fórmula que me diga que se pueda hacer eso. Y como x tampoco forma parte de la diferencial de v y además por ser variable no la puedo sacar de la integral, pues entonces esta fórmula no se va a poder aplicar. Otra cosa que podría intentar sería con la fórmula de potencia de v elevado a la n. Para esto tendría que elegir una de estas dos expresiones como v. Yo elijo siempre la más complicada y esto sería seno de x elevado a la 1. Y v sería seno de x, mientras que su diferencial, que me la pide también esta fórmula, sería
Ahora en este caso v no es solo x, sino que es todo seno de x. Y la diferencial del seno pues es coseno de lo mismo por la diferencial del argumento. Esa es la diferencial de v. Si yo quisiera usar esta fórmula, tendría que tener aquí adentro un coseno además de la diferencial de x. E incluso si lo tuviera, esta x me seguiría estorbando. Entonces tampoco puedo resolverlo de esta manera. Una vez que ya intenté con las otras fórmulas, a ver si podía hacer un cambio de variable, ya me doy cuenta de que no se puede. En otros casos también se podría intentar hacer la multiplicación. Por ejemplo, si aquí tuviera un polinomio multiplicado por x, pues esta x a lo mejor se distribuiría a los términos del polinomio. Pero x y seno de x no es posible multiplicarlos. Simplemente me queda así. No puedo hacer nada más. Entonces, aquí es cuando utilizamos la fórmula de integración por partes. La fórmula de integración por partes, te recuerdo que es la integral de u por diferencial de v, va a ser u por v menos la integral de v por la diferencial de u. O sea, sé que si yo quiero utilizar esta fórmula, primero tengo que identificar quién va a ser u y quién va a ser la diferencial de v. Entonces, de esta expresión, ¿quién va a ser u y quién va a ser la diferencial de v? Usualmente a u se le selecciona como algo fácil de derivar. En este caso, ¿qué es más fácil de derivar? ¿X o seno de x? Bueno, las dos son fáciles de derivar, pero es mucho más sencilla la x. Así que u va a ser x y la diferencial de v va a ser lo que resta. Dentro de la diferencial de v también hay que incluir la diferencial de x. Y ahora tengo que encontrar quién es la diferencial de u y quién es v. Para encontrar la diferencial de u, si tengo u, pues simplemente voy a diferenciar. Diferencial de x directa. Pero para encontrar v, tengo que sacar la integral de la diferencial de v. ¿Quién sería la integral del seno de x? Bueno, la integral del seno de x es directa. Esto va a ser menos el coseno de x más c. Pero en este caso no hay que ponerle el más c. Lo vamos a dejar únicamente como menos coseno de x. Ya está. Ya que tenemos todos estos datos, lo que vamos a hacer es, vamos a sacar la integral de x seno de x, diferencial de x, según esta fórmula, va a ser u por v. ¿Quién es u? X. ¿Quién es v? Menos coseno de x. Si yo multiplico x por menos coseno de x, me va a quedar menos x coseno de x. Este pedazo ya no se va a integrar. Ese se va a quedar así. Menos. Y ahora voy a sacar la integral de v diferencial de u. v es menos el coseno de x y la diferencial de u es diferencial de x. Llegados a este punto, esta integral que tengo aquí debería de ser directa o por lo menos más sencilla que la original. De hecho, este menos, cuando yo lo saco, lo voy a tratar como un menos 1, lo puedo sacar por ser constante y me queda únicamente la integral del coseno de x, que ya es directa. Entonces sé que voy por buen camino. Malo sería que esta integral no fuera directa y, al contrario, fuera más difícil que la inicial. Si te llega a pasar eso, lo único que tienes que hacer es regresar aquí y seleccionar u y v de forma diferente. A lo mejor u la voy a seleccionar como el seno de x y la diferencial de v la voy a seleccionar como x diferencial de x. Poniendo estos dos al revés, a lo mejor cuando aplique la fórmula de integración por partes, esta integral ya me sale sencilla o directa. Bien, pero en este caso vamos bien. Esto que tengo aquí ya no le puedo hacer nada, x coseno de x. Este menos va a salir junto con este menos y se va a hacer más. Y la integral del coseno de x, ya que no tengo este menos, pues es directa. Simplemente va a ser el seno de x más c. Ahora, esta que es la integral, podemos verificar que realmente es el resultado correcto si yo saco la diferencial de esta expresión. Porque como integral y diferencial son operaciones inversas, cuando yo saque la diferencial de esta expresión, tengo que llegar a lo que integré originalmente. Veamos. ¿Quién sería la diferencial de menos x coseno de x más el seno de x más c? Bien, el primer pedazo es una multiplicación de dos variables, así que menos x lo voy a considerar como mi primera variable y coseno va a ser la segunda variable. La derivada de esto va a ser el primero multiplicado
por la diferencial del segundo, que la diferencial del coseno es menos el seno de x, diferencial de x, más, y ahora el segundo, coseno de x, lo voy a multiplicar por la diferencial del primero, que sería menos diferencial de x, más derivada del seno o diferencial del seno sería coseno de x por la diferencial de x, y finalmente la diferencial de c pues es 0. Ya no lo voy a escribir aquí. De aquí, menos por menos se hace más, y x por seno de x voy a tener x seno de x diferencial de x. Más por menos se va a hacer menos, y coseno de x por diferencial de x me queda eso, coseno de x diferencial de x. Más el coseno de x que multiplica a la diferencial de x. De esta expresión, coseno de x diferencial de x con este menos coseno de x diferencial de x se simplifican, y lo que me queda es únicamente esta expresión, que es x seno de x diferencial de x, que es justo lo que integramos. Por lo tanto, podemos concluir que este sí vendría siendo el resultado de nuestra integral. En la sesión anterior vimos un ejemplo que tenía un logaritmo natural. Sin embargo, no tenemos ninguna fórmula para integrar logaritmos naturales. Ese ejemplo que vimos en la sesión 1 fue una excepción donde tratamos al logaritmo natural como una potencia. Pero en este caso no podemos aplicar la fórmula de potencia porque para ello necesitaríamos tener la diferencial del logaritmo natural, como pasó en el ejemplo de la sesión 1. La mayoría de las ocasiones, cuando tratamos de integrar un logaritmo natural, lo tenemos que hacer con integración por partes. Entonces, de aquí tenemos que ver quién va a ser u y quién va a ser la diferencial de v. Se recomienda que u sea algo fácil de derivar. Sin embargo, aquí pues no tenemos muchas opciones, puesto que aquí la diferencial de x siempre tiene que estar en la diferencial de v, y lo único que nos resta para que sea u sería el logaritmo natural. Así que logaritmo natural es lo único que podemos elegir como u, y la diferencial de x, que es lo que nos queda, sería la diferencial de v. Bien, pero no hay problema, porque el logaritmo natural es algo fácil de derivar. ¿Cuál sería la diferencial de u? En este caso sería una división donde abajo pongo el argumento y arriba pongo su diferencial. Si diferencial de v es diferencial de x, entonces, ¿quién sería v? Ah, pues fácil, sería simplemente x, porque la diferencial de x es diferencial de x. Ya que determinamos quién es u, quién es v y encontramos la diferencial de u y a v, entonces aplicamos la fórmula de integración por partes. Voy a tener algo así. La integral del logaritmo natural de x diferencial de x va a ser igual a ¿qué? Voy a multiplicar u por v, me va a quedar x logaritmo natural de x, y a esto le voy a restar la integral. Y ahora al revés, si originalmente tenía u diferencial de v, ahora voy a tener v diferencial de u. Entonces v es x y la diferencial de u es diferencial de x sobre x. De aquí esta x con esta x se simplifican, y entonces nada más me queda la integral de la diferencial de x. X logaritmo natural de x menos la integral de la diferencial de x. Esta integral que tengo aquí ya es directa, así que sé que voy por buen camino. Este pedazo de aquí ya no se le va a hacer nada, x logaritmo natural de x menos, y la integral de la diferencial de x es simplemente x más c. En circunstancias normales a este c también le afectaría el menos, pero como dijimos en la sesión 1, da lo mismo si pongo c o si pongo menos c. Y ya está, esta sería la derivada del logaritmo natural de x. Si mi deseo fuera comprobar que realmente esto es la integral correcta, pues hay una forma de saberlo, simplemente hago la comprobación diferenciando esta expresión. Diferencial de x, logaritmo natural de x menos x más c. ¿Cuál sería la diferencial? Aquí tengo un producto, así que el primero por la diferencial del segundo, que sería diferencial de x sobre x, más, y ahora el segundo, logaritmo natural de x, por la diferencial del primero, que es diferencial de x, menos. Diferencial de x, pues diferencial de x, y finalmente diferencial de c, 0. Ya tampoco vale la pena ponerlo. En estas dos, esta x y esta x se simplifica y me queda únicamente diferencial de x.
Esta diferencial de x que es positiva con esta diferencial de x que es negativa también se simplifican. Y al final lo único que me queda es logaritmo natural de x diferencial de x, que es justo lo que tenía yo aquí en el integrando. Por eso sé que la integral del logaritmo natural de x es realmente esta expresión de aquí. Por supuesto que agarrar a x cuadrada y tratar de integrarla como v a la n tampoco me va a servir, porque en este caso v sería simplemente x y la diferencial de v pues no se parecería nada a este e elevado a la 3x que tengo acá. Bien, pero no importa, porque de todas formas teníamos que tratar de hacer esto primero. Antes de llegar a la conclusión de que una integral es por partes, primero tenemos que ver si es directa o se puede utilizar cambio de variable. Y una vez que ya hemos comprobado que no es directa y que tampoco podemos hacer cambio de variable, también deberíamos de comprobar si no es posible algún tipo de simplificación algebraica. En este caso, pues x cuadrada y e elevado a la 3x, no hay mucho que se le pueda hacer. No podemos multiplicarla, ni aplicar leyes de los exponentes, ni reducirlo de alguna forma más simple. Simplemente no podemos hacer nada con esta expresión. Entonces, llegamos a la conclusión de que esto tiene que ser una integración por partes. Así que de aquí tenemos que determinar quién va a ser u y quién va a ser la diferencial de v. Y como ya he mencionado antes, se elige a u como algo fácil de derivar y a diferencial de v como algo fácil de integrar, aunque tiene más prioridad elegir la u. De aquí, x cuadrada y e elevado a la 3x ambos son fáciles de derivar. Sin embargo, e elevado a la 3x, al tratarse de una expresión trascendente, matemáticamente es más complicada que simplemente x cuadrada. Por lo tanto, u la voy a elegir como x cuadrada. Y el resto de la expresión, e elevado a la 3x diferencial de x, va a ser mi diferencial de v. Ahora tengo que encontrar quién va a ser mi diferencial de u, pues 2x diferencial de x. ¿Y quién va a ser mi v? Aquí tengo que integrar esta expresión. Así que aquí tengo que hacer una integral para poder resolver esta otra integral. La voy a hacer por acá aparte. La integral de e elevado a la 3x diferencial de x, ¿quién va a ser? Bueno, pues esta integral se puede resolver utilizando la fórmula de e elevado a la u diferencial de u, que va a ser simplemente e a la u más c. Pero para poder resolver esto necesito saber quién es u. U es el exponente de la e, que sería 3x. ¿Y su diferencial quién sería? Pues simplemente 3 diferencial de x. Entonces aquí tengo que hacer un cambio de variable. Ya sea que lo haga por cambio de variable o ya sea que simplemente complete la diferencial. Yo les recomendé que completar la diferencial era lo más sencillo, porque simplemente lo que me hace falta es un 3, porque la diferencial de x ya la tengo. Entonces no hay problema. Pongo este 3 que me hace falta y por fuera de la integral la compenso con un tercio. Y entonces esta integral va a ser igual a un tercio, que es este un tercio que está aquí afuera, por la integral de e a la u diferencial de u. Ya habíamos quedado que este 3 diferencial de x va a ser la diferencial de v. Así que es necesario que esté aquí para poder integrar, pero una vez que integre ya no se va a volver a usar. Y siguiendo la fórmula que está aquí arriba, pues la integral de e a la u diferencial de u va a ser simplemente e elevado a la u, donde u pues es 3x.
más c. Esto va a ser la v de mi integral inicial. Entonces, v va a ser un tercio de e elevado a la 3x, solo que sin el más c, porque en integración por partes pues no vamos a utilizar ese más c. Entonces, ¿cómo va a quedar la integral? La integral de x cuadrada e elevado a la 3x diferencial de x va a ser igual a ¿qué? Aplicando fórmula de integración por partes, pues hay que multiplicar u por v. Esta multiplicación me quedaría como un tercio multiplicado por x cuadrada por e elevado a la 3x menos, y ahora la integral de ¿quién? Si inicialmente tenía u diferencial de v, aquí dentro de esta integral voy a tener v diferencial de u. Voy a multiplicar este y este. Al momento de multiplicarlos, este 2 y este un tercio se van a salir de la integral por ser constantes. Así que por fuera de la integral voy a tener 2 tercios. Pero por dentro de la integral voy a tener x por e elevado a la 3x por la diferencial de x. Ok, ahora esta integral debería de ser directa o por lo menos más sencilla que la inicial. Bueno, pues directa no es, porque ya vimos que para poder integrar esto por fórmula de e a la x, como hicimos aquí, pues necesitamos tener la diferencial de u. Y nuevamente u sería 3x y su diferencial sería 3 diferencial de x. Y esta x que tenemos aquí estorba. Entonces no tenemos una integral directa, pero por lo menos sí que es una integral más sencilla que la que teníamos inicialmente. De hecho es muy parecida, excepto que esta era x cuadrada y esta es x lineal. Así que ya bajo un poco la complejidad. Ahora, esta integral no es directa, pero se puede volver a integrar utilizando integración por partes. Que esta integral haya salido de una integración por partes, eso no le impide también ser otra integración por partes. Así que nuevamente hay que aplicar la fórmula. Y nuevamente hay que ver quién va a ser u y quién va a ser diferencial de v. Esta u diferencial de v que tengo acá arriba, esto ya lo vamos a olvidar. Vamos a crear nuevas variables u y diferencial de v para esta integral de aquí. U es el que es más fácil de derivar, en este caso x. Y lo que resta va a ser la diferencial de v, que sería e elevado a la 3x diferencial de x. La diferencial de u, pues fácil, diferencial de x. Y si la diferencial de v es e elevado a la 3x diferencial de x, ¿quién es v? Pues hay que integrar esta e elevado a la 3x. Pero aquí, de este lado, ya la tengo resuelta, porque de hecho es la misma diferencial de v que tenía en la primera integral. Así que v va a ser un tercio de e elevado a la 3x. Y nuevamente hay que aplicar fórmula de integración por partes. Esto me va a quedar este un tercio de x cuadrada e a la 3x ya se queda así. Esto ya no hay que hacerle nada. Menos 2 tercios que va a multiplicar a esta integral que es por partes. Aplicando la fórmula es u por v. Cuando yo multiplico esto por esto me va a quedar un tercio por x por e a la 3x menos la integral de, y ahora si inicialmente tenía u por diferencial de v, aquí dentro de esta integral voy a tener v por la diferencial de u. Este un tercio lo voy a sacar porque es constante y lo que me queda es e a la 3x diferencial de x. Todo encerrado dentro de un corchete porque como esta integral está afectada por un menos 2 tercios y de esta integral van a salir dos términos, pues estos dos términos ambos tienen que estar afectados por este menos 2 tercios. Por eso es que este menos 2 tercios va a multiplicar a este corchete que tiene que encerrar a estos dos. Ahora, esta integral que sale ya es directa, o bueno, casi, porque hay que hacer un cambio de variable o completar la diferencial. Pero esta integral de hecho es la misma integral que ya tengo aquí. Así que ya no hay que resolverla de nuevo, simplemente tengo que copiar el resultado. Pero ya está, esta integral se puede resolver de forma sencilla sin recurrir a integración por partes nuevamente. ¿Cómo me queda al final el resultado? Pues esto me va a quedar un tercio por x cuadrada e a la 3x. Este menos 2 tercios se va a distribuir. Voy a tener menos 2 tercios por un tercio, 2 novenos por x e elevado a la 3x. Y luego menos 2 tercios por menos un tercio, pues voy a tener más 2 novenos que multiplica a la integral de esto, que a su vez va a ser un tercio
de e elevado a la 3x más c. Y al final el resultado, pues simplemente tengo que copiar lo que ya tenía. 1/3 x cuadrada e a la 3x menos 2 novenos x e a la 3x más, y aquí quitar este paréntesis, 2 novenos por 1/3, 2 27avos de e elevado a la 3x más c. Finalmente, podría esta e a la 3x que aparece en esos tres términos factorizarla. O igual también factorizar el 1/3 porque todos tienen factor común 1/3. Pero eso ya sería cuestión de estética. Si quisiéramos hacerlo así, ¿cómo quedaría el resultado? Lo voy a poner acá arriba. Factor común, el 1/3, y me quedaría dentro de un paréntesis x cuadrada. No voy a escribir el e a la 3x, menos, si a 2 novenos le quitamos 1/3, pues voy a llegar al 2/3 por x más, de 2/27avos le factorizo el 1/3, pues voy a llegar a 2 novenos. Y finalmente, después de este paréntesis pongo el e a la 3x, que se ve mejor si lo pongo al final que si lo pongo al inicio con este 1/3. Y le sumo c. Entonces, cualquiera de los dos resultados es correcto. Simplemente es cuestión de que se acomode para que se vea más bonito. Pero ya está. Entonces, de aquí, resumiendo, cuando tenemos una integral que es por partes, esta integral que sale de la integración por partes tiene que ser directa o tiene que ser por lo menos más sencilla que la original, como pasó en este caso. Pero, en el dado caso de que la integral que sale de aquí no sea ni directa, ni tampoco se vea que sea más sencilla que la original, ¿qué es lo que hay que hacer? En este caso hay que regresarnos aquí, a este punto, y seleccionar estos dos de forma contraria. Aquí si esto no me hubiera funcionado como u igual a x cuadrada y diferencial de v como e elevado a la 3x, tal vez hubiera sido buena idea cambiarlos. Elegir u como e a la 3x y a la diferencial de v como x cuadrada. A lo mejor intercambiando estos dos de lugar, estos dos también van a cambiar y la integral me va a salir diferente. Y probablemente ya sea más sencilla que la original. Pero en este caso, como si salieron las cosas bien, pues por eso continué. Si esta me hubiera salido más complicada, hubiera tenido que regresarme aquí e intercambiar u y diferencial de v. Si quieres comprobar el resultado de este ejemplo, simplemente tienes que diferenciar esta expresión, aunque eso ya iría por tu cuenta. Ejemplo 4. Aquí nos piden sacar la integral de x cuadrada sobre e elevado a la x. Y habíamos mencionado que si dentro de una integral teníamos una división, lo primero que teníamos que intentar es la integral de diferencial de v sobre v, que sería logaritmo natural de v. ¿Sí? Pero esto solo se puede utilizar si en la parte de abajo tengo una expresión y arriba está su diferencial. En este caso, v debería de ser e elevado a la x y su diferencial debería de estar arriba. Pero la diferencial de e a la x es e a la x diferencial de x. Entonces, pues nada que ver con la x cuadrada que tenemos acá arriba. Entonces no podemos utilizar esta fórmula. Si no podemos utilizar esta fórmula, ¿qué otra fórmula podríamos usar? Pues tal vez ninguna otra. Pero lo que sí podríamos hacer es reescribir esta integral de alguna otra manera. Por ejemplo, esta e a la x que está abajo, la podemos pasar a la parte de arriba utilizando exponentes negativos. Me quedaría e a la menos x, diferencial de x. Y esto, parecido al ejemplo anterior, debería ser integración por partes. Igual, si tratamos de utilizar esta integral con la fórmula de e a la u, pues u sería menos x y x cuadrada no formaría parte de su diferencial. Tampoco podemos utilizar la integral de v a la n tomando x como v porque la diferencial de v no sería e a la menos x. Esta fórmula tampoco serviría. Entonces aquí forzosamente debería de ser integración por partes, dado que la poca álgebra que pude hacer aquí ya la hice. Pero esto no me resolvió ni me simplificó la expresión. Lo que sí hizo es escribir esta división como una multiplicación, porque para utilizar integración por partes lo que necesito es una multiplicación de dos expresiones. Ahora tengo que investigar quién va a ser u y quién va a ser diferencial de v. Pero ya con todos los ejemplos anteriores que hicimos, yo creo que ya no ha de costar mucho trabajo esto. U, ¿quién va a ser? X cuadrada, porque es el fácil de derivar, ¿no? Y la diferencial de v, ¿quién sería? Pues lo que resta, e elevado a la menos x diferencial de x. Similar que el ejemplo anterior, para encontrar la diferencial de u, pues es fácil, 2x diferencial de x, pero para encontrar v tenemos que integrar esto.
entonces por acá parte la integral de e elevado a la menos x, pues necesito tener la diferencial de u, que en este caso u pues sería menos x y su diferencial sería menos diferencial de x. Para completar esta diferencial simplemente tengo que multiplicar por un menos aquí adentro y compensarlo con un menos acá afuera. Este menos con este menos se hacen más y entonces es como si no hiciera nada. Pero les recuerdo que todo esto, incluido el menos, tiene que estar aquí como parte de la diferencial de u. Y este menos pues va a quedar aquí en el resultado. Menos e elevado a la menos x más c. Y ese va a ser mi v, solo que sin el más c. Menos e a la menos x. Bien, entonces ahora aplico la fórmula de integración por partes, que me va a quedar integral de x cuadrada por e a la menos x diferencial de x va a ser igual a u por v, que sería menos x cuadrada e a la menos x, menos la integral de ahora v diferencial de u. Este 2 y este menos los voy a sacar de la integral de una vez. El 2 lo pongo aquí afuera y este menos se multiplica por este menos y me queda más. Y por dentro voy a tener x por e a la menos x. Por e a la menos x diferencial de x. Ahora, esta integral debería de ser directa o por lo menos más sencilla que la integral original, que es esta integral que tengo aquí. Igual se parecen mucho, solo que esta es más sencilla porque no tiene potencia cuadrada, como tenías aquí. Aquí tenemos potencia 1. Entonces, como es más sencilla, sé que voy por buen camino. Pero esto nuevamente, aunque es más sencilla, no es directa y tendríamos que hacerla nuevamente por partes. Así que otra vez tenemos que identificar quién va a ser u y quién va a ser la diferencial de v. U, pues lo fácil de derivar, que sería x, y diferencial de v, lo que resta, ¿no? La diferencial de u sería diferencial de x y v sería la integral de esto, que es la misma que tengo aquí. O sea, como ya lo tengo resuelto, menos e elevado a la menos x. Y al aplicar nuevamente integración por partes me va a quedar así. Esto pues ya no lo muevo. Menos x cuadrada por e a la menos x más dos veces y ahora entre corchetes porque este más 2 va a afectar a los dos términos que salen de esta integral. Y aquí por dentro voy a tener u por v menos x por e a la menos x menos la integral de v diferencial de u, que sería menos, que de una vez lo saco, e a la menos x diferencial de x. Ahora, este menos que saqué para que este se hiciera más, creo que fue mala idea sacarlo, porque para poder integrar esto necesito tener la diferencial de u y esa diferencial pues es este menos. Así que este menos que ya tenía dentro simplemente lo voy a reacomodar aquí y no lo voy a sacar con este menos, porque esto va a ser parte de la diferencial de u y esto nada más se va a repetir. Aunque igual podría sacarlo y simplemente copiar este resultado. Como este va a ser más, al copiar este resultado pues me va a quedar menos y me da, mira, exactamente lo mismo. Así que el resultado va a ser menos x cuadrada e elevado a la menos x. Este 2 se va a distribuir menos 2x por e a la menos x menos 2. Y luego la integral de esto va a ser simplemente e a la menos x más c. Podría factorizar como factor común e a la menos x y me quedaría menos x cuadrada, que también sería buena idea factorizarle el menos para que la expresión empezara positiva, pero bueno, menos 2x menos 2 y todo eso, y como estoy factorizando e a la menos x, esto va a estar multiplicado por un e a la menos x, pero lo voy a poner en la parte de abajo como e a la x, porque potencia negativa baja, y a esto le voy a sumar c. Igual podría factorizar el signo negativo y ponerlo acá fuera de la fracción, para que me quedara todo lo de arriba positivo. X cuadrada más 2x más 2, todo sobre e a la x más c. Y ya está, esa sería la integral de esta expresión. Entonces aquí tenemos otro ejemplo de una integración que sale con dos integraciones por partes. La original sale por partes y la integral que sale de esa integración por partes también es por partes. Podría darse el caso de que tenga una integración que sea 3 veces por partes, o sea, que tuviera que integrar por partes y de la integral que me sale por partes y de esta integral me sale nuevamente una integración por partes. Aunque sería muy difícil que se diera el caso, tampoco es imposible. Pero me imagino que en esos casos podrías darte una idea de qué es lo que hay que hacer.
Nuevamente, la comprobación de este ejemplo queda por tu cuenta. En este ejemplo vamos a ver cómo se pueden complicar las cosas. Pero primero tenemos que hacer las comprobaciones iniciales. Ver que esta integral no sea directa o se puede utilizar cambio de variable. Si yo trato de integrar esto con fórmula de e a la u, pues voy a necesitar la diferencial de u, la diferencial de 2θ. Pero resulta que la diferencial de 2θ no es el seno de 3θ, ni se va a parecer en nada. Por otro lado, si yo trato de sacar la integral con la fórmula del seno, entonces el argumento del seno va a ser v y la diferencial de v pues no va a ser e a la 2θ. Entonces uno no va a formar parte de la diferencial del otro. Lo siguiente que debería de intentar es hacer la multiplicación, pero en este caso tampoco puedo porque esta e y este seno no se pueden multiplicar ni se pueden expresar de ninguna otra manera que no sea esta. Entonces la simplificación algebraica tampoco es una posibilidad. Tiene que ser integración por partes. Entonces vamos a determinar quién es u y quién es la diferencial de v. U pues lo voy a elegir como e a la 2θ, mientras que la diferencial de v pues va a ser el resto, el seno de 3θ diferencial de θ. La diferencial de u pues es fácil, es lo mismo, e a la 2θ se multiplica por la diferencial de lo que está aquí arriba, que sería 2 diferencial de θ. Y ahora para encontrar v necesito integrar el seno de 3θ. Para la integral del seno de 3θ pues necesito tener la diferencial de lo que está aquí adentro. ¿Cuál sería la diferencial de esto? Pues es 3 diferencial de θ. Este 3 lo puedo poner y lo compenso en la parte de afuera. Así que esto va a ser igual a 1/3 y la integral del seno pues es menos el coseno de lo mismo, 3θ más c. Esta va a ser mi v, menos 1/3 del coseno de 3θ. Aplico mi fórmula de integración por partes y voy a tener que la integral de e a la 2θ por el seno de 3θ, diferencial de θ, va a ser u por v, me quedaría menos 1/3 de e a la 2θ coseno de 3θ menos la integral y ahora al revés, v por la diferencial de u, que v es menos 1/3 que va a multiplicar este 2, me va a quedar menos 2/3 de e a la 2θ por coseno de 3θ diferencial de θ. Cuando este menos 2/3 sale de la integral, pues me va a quedar menos 1/3 de e a la 2θ coseno de 3θ. Este menos por este menos se va a hacer más 2/3 de esta integral, que es e a la 2θ coseno de 3θ diferencial de θ. Ahora, esta integral que salió de la integración por partes debería ser directa o por lo menos más sencilla que la integral que tengo aquí. Bueno, directa no es. Y más sencilla, pues tampoco. Pero por lo menos no es más difícil. Podría regresar al principio y elegir estos dos de manera diferente. Pero voy a intentar una cosa. Esto, debido a que no es más difícil, lo voy a tratar de hacer por integración por partes nuevamente. Así que nuevamente voy a elegir quién va a ser u y quién va a ser la diferencial de v. Como u voy a volver a elegir a e a la 2θ y su diferencial pues va a ser 2 e a la 2θ diferencial de θ. Como v voy a elegir al coseno de 3θ diferencial de θ. Y para encontrar v igual tengo que sacar la integral del coseno de 3θ, que sería la integral del coseno de 3θ. Igual me hace falta este 3 para completar la diferencial. Pongo un 3, saco 1/3 y voy a tener 1/3 y la integral del coseno sería el seno de 3θ más c. Este sería mi v, 1/3 del seno de 3θ, diferencial de θ. Nuevamente aplicando integración por partes a esta integral me va a quedar menos 1/3 de e a la 2θ coseno de 3θ más 2/3 que va a multiplicar a esta integral, que va a ser u por v, 1/3 de e a la 2θ seno
de 3 teta menos la integral de ¿quién? De v diferencial de u. De una vez las constantes las voy a sacar. Las constantes que van a ser 1/3 y 2, voy a tener 2/3 en la parte de afuera por la integral de e a la 2 teta por el seno de 3 teta diferencial de teta. Quitando el signo de agrupación me va a quedar así. Menos 1/3 de e a la 2 teta por el coseno de 3 teta más este 2/3 se va a distribuir. 2/3 por 1/3 me quedaría 2/9 de e a la 2 teta por el seno de 3 teta. 2/3 por menos 2/3 voy a tener menos 4/9 y luego esta integral, la integral de e a la 2 teta por el seno de 3 teta diferencial de teta. Se supone que esta integral que tengo yo aquí al final debería de ser más sencilla o debería de ser directa con respecto a esta última integral que hice. Nuevamente, más sencilla no es y tampoco es directa, pero si nos damos cuenta, si nos fijamos bien, esta integral es idéntica a la integral que tenemos inicialmente acá. O sea, a esta integral, la integral de e a la 2 teta seno de 3 teta. Esta es la integral con la que iniciamos el ejemplo y la integral de esto pues es todo esto. Ahora, de aquí esta integral pues es esta misma. Pareciera que estoy dando vueltas en círculos, porque al momento de yo integrar esta, pues ¿qué me va a quedar? Probablemente regrese a tener todo esto otra vez solo para esto, y todavía no resolvería la integral. Entonces a partir de aquí vamos a hacer un poco de álgebra y vamos a tratar de simplificar esta ecuación utilizando esto que tenemos ya. Pero antes de eso, si nosotros nos regresamos al principio de todo y elegimos estos dos de forma diferente, te vas a dar cuenta de que la integral que sale va a ser más complicada que la integral original. Sería ese un buen ejercicio que pudieras intentar para que te des cuenta de cómo no puedo elegir estas dos de forma distinta. Lo que queda por hacer es esto. De esta ecuación que tengo aquí, este término que tiene la integral, como es un término negativo, o sea, se está restando, lo voy a pasar del otro lado de la ecuación sumando, porque esto se trata de una ecuación ahora, y voy a tener la integral de e a la 2 teta, seno de 3 teta, diferencial de teta, más 4/9 de la integral de lo mismo, e elevado a la 2 teta, seno de 3 teta, diferencial de teta. Eso va a ser igual a ¿qué? A todo el resto, que sería de estos dos, que son los que faltan, puedo factorizarle el e a la 2 teta y el 1/3, y me va a quedar así. 1/3 que multiplica a menos el coseno de 3 teta más, si a este le factorizo el 1/3, pues voy a tener 2/3 del seno de 3 teta y todo por e a la 2 teta. Y al final, como estas expresiones salieron de una integral, pero no le había puesto el más c porque todavía estaba esperando a terminar esta integral, pues aquí deberá haber un más c. Porque ahora lo que voy a hacer es, como estos dos tienen la misma integral, pues voy a sumar sus coeficientes. Este tiene coeficiente 1, entonces una integral de esto más 4/9 de la misma integral, pues voy a tener 4/9 más 1, 13 novenos de la integral de e a la 2 teta, seno de 3 teta, diferencial de teta, y esto va a ser igual a esto que tengo acá, 1/3. Ahora aquí por dentro voy a poner el seno primero porque es positivo y se ve mejor, 2/3 del seno de 3 teta menos coseno de 3 teta. Todo por e a la 2 teta más c. Y finalmente, este 13/9 lo voy a pasar del otro lado de la ecuación. El 9 multiplicando y el 13 dividiendo. Y finalmente voy a tener que la integral de e a la 2 teta por el seno de 3 teta diferencial de teta va a ser igual a que si multiplico esto por 9, pues aquí solo tengo dos términos. Este término que es bastante grande y el c. Cuando yo multiplico por c,
pues no va a hacer nada porque el 9 es constante y la c también. Entonces solo me voy a enfocar a este 1/3. Si yo multiplico este 1/3 por 9, se va a simplificar el 9 y el 3 y me va a quedar únicamente un 3 y me va a quedar en la parte de arriba. Y este 13 cuando pasa del otro lado dividiendo, va a pasar dividiendo nada más a este término, que sería el 13. Todo lo demás se va a conservar así tal cual está. Y ya quedó. Esto que tengo aquí es el resultado de la integral buscada, que era esta, ¿no? Esta integral va a ser igual a todo esto. Con estas tres primeras sesiones ya tienes bastante como para poder integrar un amplio catálogo de ejercicios, pero todavía falta más. Mientras tanto, y al igual que en sesiones anteriores, te dejo en la descripción una lista de ejercicios para que te pongas a prueba y practiques lo de esta sesión. Recuerda que todas tus dudas puedes dejarlas en los comentarios, incluyendo el minuto y el segundo del video o bien el número de ejercicio en el cual tienes dudas. En la siguiente sesión abordaremos una de las preguntas que más me hacen mis estudiantes. Puede ser que tú igual te lo estés preguntando, ya que existen varios métodos para integrar, y además se ven otros más. ¿Cómo saber cuándo se usa uno y cuándo se usa este otro? Si quieres saber la respuesta, entonces nos vemos en la siguiente sesión.